Opa, Gabón. Espera un segundo. Y vamos, ahora estamos los tres. Hola, equipo, ¿qué tal? Hola, equipo. Hoy Hola. tenemos full vascos en la sala, así que no sé si hay más en el chat, aparte de nosotros, pero Ahora mismo creo que no. representing total. Vale, bueno, eso, yo soy Sara, aquí están Mayo y Koldo, si os queréis presentar un poco. Bueno, tira Mayo. Yo soy Mayo, yo vengo aquí a pasar un rato, a hablar de temas súper agradables y divertidos después de cenar, que nos ayudan a dormir plácidamente y que nos hacen ver un futuro maravilloso ante nosotros. Y ahí estamos. Pues yo soy Koldo, soy el coordinador del área de tóxicos y me declaro totalmente boomer. Con lo cual, pues esto para mí es como una experiencia que ya raya en lo divino. Por lo demás, pues sí, como dice Mayo y como dice también mi novio, somos los agoreros del destino, pero creo que es mejor saber que ignorar. Bueno, sobre esto últimamente está la cosa con mucho debate, ¿no? Si tenemos que mantener ese supuesto positivismo y hablar todo el rato en un lenguaje que traiga cosas positivas o se puede ser pesimista con los datos y con la razón y bueno, y a la vez constructivo teniendo los datos que indican lo que indican. Yo creo que hay que conocer y que después con este conocimiento lo que hay que ser es combativo. Yo no lo veo Intentar tanto. que las cosas cambien. Yo no lo veo tanto como un pesimismo, sino ser un poco realista, ¿no? Si a mí me falta un brazo, pues habrá cosas que no pueda hacer. No implica que tenga que dejar de vivir porque me falta un brazo, pero tampoco voy a vivir como si tuviera dos, porque es que realmente me falta uno. Entonces, vamos a intentar ir para adelante con la realidad, que a lo mejor yo creo que nos va a ir mejor que intentando imaginarnos un mundo feliz. De hecho, estaba pensando que un poco la forma de introducir el tema de hoy es como que vamos a hablar en realidad de una cosa muy guay, porque a mí todo el planteamiento del programa de hoy me llevaba a la primavera, ¿no? En realidad al libro de la primavera silenciosa, pero de Carson, pero a la vez a la primavera que está pasando, porque es silenciosa. Bueno, también como pensar en los bichitos, los polinizadores, pero también en las personas, ¿no? Porque, bueno, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, y por eso tenemos a Koldo, de qué son los contaminantes hormonales, los disruptores endocrinos. Si nos cuentas un poco. Pues ya retomando el temita de la primavera silenciosa, desde que hace un par de semanas se celebró, creo que es el 60, el 60 cumpleaños del libro. Pues y la primavera silenciosa se centra en el DDT y es el inicio y el escopetazo al ecologismo moderno. Bueno, pues el DDT es un disruptor endocrino, entre otras lindezas. ¿Y qué es un disruptor endocrino? Pues es un número bastante amplio de sustancias que entre sí no tienen nada en común. Quiero decir que están desde cosméticos, textiles, a plásticos, a los alimentos, hasta en los alimentos que comemos, en el agua que bebemos. Son un grupo muy heterogéneo de sustancias, pero tienen una serie de características en comunes y por eso se agrupan. ¿Qué características tienen? Pues que tiene la capacidad de alterar el sistema hormonal. Y de esa forma intervienen y modifican el cómo los seres vivos se desarrollan. Cómo los seres vivos se desarrollan. Otra de las características más importantes que tienen es que rompen todo tipo de paradigmas de la toxicología oficial y con lo cual rompen cabezas. La toxicología oficial siempre se ha basado en lo típico que dicen, para hacer eso, venga, pues bueno, pues para hacer eso, pues un palabra más. Pues para hacer eso, que fue un científico de hace bastantes siglos, pues se determinó el famosísimo dicho de que la dosis hace el veneno. Pues en los disruptores endocrinos esto no es así. Porque con la dosis hace el veneno se crea toda la toxicología oficial en la que se basa en establecer unos límites a determinado tipo de sustancias químicas que son dañinas, por debajo de ese límite supuestamente no hay consecuencias adversas para la salud. Pues en los disruptores endocrinos esto no ocurre así. De hecho, en muchos disruptores endocrinos tienen efectos a concentraciones muy bajas y a concentraciones muy altas dejan de tener efectos.
Un momento, te paro, que además me has dicho que te vaya parando. Vale, pues te voy parando. Porque, vamos a ver, por lo que tengo entendido, los contaminantes o los disruptores se empezaron a estudiar, aunque llevan con nosotros mucho tiempo, se empezaron a estudiar desde hace relativamente poco tiempo, al observar cosas como que la cáscara de los huevos era cada vez más pequeña, que había problemas reproductivos en muchas especies de diferentes grupos animales, mamíferos, reptiles, lo de que, bueno, no te voy a hablar, o sí, por hacerme la broma y para que me cuentes lo que decía Evo Morales de que los pollos no vuelven gay. Sería un mundo maravilloso. Lleno de luz y de color. Bueno, en este chat ha habido mucho pollo, ¿eh? Yo creo. Y sin cabeza alguna. Sí, he tenido pollo, tengo que reconocer. No, pero bueno, quitando la receta, se empiezan. Esta es una historia de mujeres. El tema de los disruptores endocrinos, como de Rachel Carson, es una historia de mujeres. Esto surge con una investigadora que rompe todo tipo de esquemas, porque Esther Colburn es una investigadora que decidió ser investigadora cuando era abuela. Cuando ya era abuela, una mujer que hizo su tesis doctoral y su trabajo posterior cuando básicamente la mayoría de todos los investigadores están retirados. La dieron un puesto para controlar determinado tipo de afección, determinado tipo de fauna en los Grandes Lagos y en otras zonas y ella empezó a percatarse de determinado tipo de cambios en los comportamientos de animales, por ejemplo, básicamente, pues muchas veces relacionados con el desarrollo de los órganos sexuales. Pues estamos hablando, por ejemplo, de caimanes con penes mucho más pequeños, con problemas en la reproducción, águilas, parejas de águilas hembras que anidaban juntas, cáscaras de huevos mucho más endebles, y que esto producía más bajas tasas de natalidad. Y poco a poco, recopilando esta información y haciendo una labor propia de Sherlock Holmes, empezó a relacionar todo este tipo de fenómenos con una serie de sustancias. Una serie de sustancias que en este caso básicamente lo que estaban haciendo era contaminando las aguas. Estamos en las aguas de los Grandes Lagos, en Florida, los Grandes Lagos y también en Florida. Y a partir de ahí pues nace lo que es la ciencia de los disruptores endocrinos y rápidamente se forma una alarma mundial. Una alarma mundial porque estamos hablando de que afecta directamente a lo que es la reproducción y a la supervivencia de las especies. Por ejemplo, esto trasladado a Europa se vio claramente cuando empezaron a verse afecciones a los bancos de ostras que no se reproducían. Pues principalmente porque también se vio previamente en un caracol marino que no tenía ningún tipo de valor comercial y no se le hizo ningún caso, pero es que las hembras empezaron a desarrollar pene, un falso pene. Y entonces esto disminuía la población. Cuando esto atacó a los bancos de ostras de Francia y también de la zona de Canadá, se montó una alarma. Claro, porque aquí montamos alarma cuando nos afecta económicamente, porque si no, ahí se pueda pudrir todo, que nos da exactamente lo mismo. Allá arda nuestra casa, que mientras yo tenga dinero, a mí me da igual. Y además parece como que las partes de la reproducción igual son como las primeras que fueron más visibles, pero por lo que he visto al final, el sistema hormonal es como el sistema que tienen los cuerpos para ponerse en contacto y para entenderse, y que probablemente, pues eso, que tiene efectos también, por ejemplo, dentro de los humanos, en la salud mental y en otros tipos de... Las afecciones son variadísimas. Lógicamente, lo primero que se detecta es cuando las tasas de supervivencia de una especie empiezan a disminuir, porque es bastante significativo. Pero esto tiene afecciones a lo largo de todo el desarrollo humano y de todo el desarrollo de una vida animal. Una de las características que tienen este tipo de tóxicos es que funcionan por ventanas de exposición. No es lo mismo estar afectado. ¿Qué es una ventana de exposición? Como una ventana de oportunidad. No es lo mismo que este tóxico, por ejemplo, tú estés expuesto a este tóxico como yo, siendo hombre, y teniendo más de 50 años, que siendo un niño, una niña, siendo un embrión,
siendo un embrión. ¿Por qué? Porque en esos momentos importantísimos del desarrollo humano, pequeñas modificaciones del sistema hormonal, de ese cóctel hormonal que tenemos todos, producen problemas en el desarrollo, problemas que están relacionados de todo lo que habéis descrito, también problemas hasta conductuales se están describiendo cada vez más y hasta desarrollos de enfermedades tan agresivas como puede ser el cáncer. Por eso digo que son ventanas de oportunidad. No es lo mismo estar expuesto a estos tóxicos una mujer embarazada o que quiera estarlo que en otras fases de la vida. Pero yo, por ejemplo, he leído, y no sé si esto será cierto o hasta qué punto, pero como que uno de los principales focos de exposición a este tipo de sustancias puede ser el polvo de nuestra casa. O sea, como que todo está tan contaminado que realmente es muy difícil escapar a ello. O sea, que puede ser bien la alimentación o bien incluso el polvo. Entonces, ¿cómo evitas? O sea, ¿cómo puedes decir, voy a intentar proteger de alguna manera a mi bebé? Esta es una de las cosas que tienen este tipo de contaminación que genera muy mal rollo. El polvo de la casa habitualmente, desde hace bastante tiempo, está más contaminado que la calle. En este caso, la contaminación de polvo de casa y de este tipo de contaminación, de disrupción endocrina, viene derivada del uso de cachivaches electrónicos Los cachivaches electrónicos están plagaditos, todo el plástico está plagaditos de retardantes de llama. De productos se llaman retardantes de llama que tienen bromuros y se utilizan para evitar que este tipo de dispositivos puedan calentarse excesivamente y puedan arder. Por eso, cuando se hacen analíticas del polvo de casa, aparecen grandes concentraciones de disruptores endocrinos, a lo que hay que unir todo este arsenal de limpieza que tenemos todos en casa, que parece un arsenal químico. Estos arsenales de limpieza pues también están llenos de este tipo de sustancias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero no decaer en una crisis existencial, que para eso ya tenemos a los políticos y a determinada gente en televisión. No, es actuar con sensatez, sensatez. Consejos hay muchísimos y sobre todo consejos doy que para mí no tengo. O sea, sobre todo, pues intentar si estamos hablando del polvo, lógicamente intentar que no esparcir el polvo cuando estamos limpiando, para que intentar que no lo respiremos lo menos posible, pues limpiezas en húmedo, limpieza con aspirador, etcétera. Pero de todas formas, dime. Perdón. Quiero decir, hay una parte que podemos hacer nosotros, pero por lo que tengo entendido, y una cosa a la que te dedicas tú bastante, es a intentar que sustancias que ya se sabe que son nocivas, ¿no? Se controle su uso y su uso químico, que no lleguen a estar en esos productos que luego llevamos a nuestra casa o lo llevamos a nuestra mesa. Y no sé si nos puedes contar un poco en qué sentido se está moviendo, por ejemplo, la Unión Europea o ahora el Gobierno de España. Pues ahora mismo hay buenas y malas noticias, como siempre. Buenas noticias, la reglamentación yo soy abogado, con lo cual vuelvo a decir, cortarme porque me entusiasmo. La reglamentación europea es una reglamentación muy, muy confusa. Muy confusa y tiene sus pros y sus contras. Ahora mismo estaríamos hablando de que se deberían estar estableciendo todas las normas derivadas de las nuevas políticas de sustancias químicas de la Unión Europea, que son un avance muy importante para una reducción de este tipo de exposición. La realidad es que ahora, esta misma semana, la Comisión Europea ya ha propuesto el retraso de la modificación de la norma principal que hay en este tipo de sustancias, que es el reglamento REACH, el reglamento de registro, evaluación, etcétera, de sustancias químicas. Había una propuesta bastante ambiciosa para acelerar la regulación de las sustancias químicas, que es insufriblemente lenta, pero esta semana la Comisión Europea se ha plegado a los intereses de la industria y ha permitido... No ha podido pasar eso. No ha podido pasar. Yo me quedé de piedra. Yo realmente reconozco que es como si de repente, no sé, me quedé completamente de piedra. Cuando dices que era muy ambiciosa, ¿cómo de ambiciosa?
¿A qué te refieres? Dentro de la ambición que puede tener este tipo de normas y de la Unión Europea. Vamos a ver, ahora mismo hay un arsenal de sustancias químicas brutal. Pues, hay distintos estudios que lo elevan desde unas 350.000 sustancias en circulación. Hay muchas más sustancias creadas, pero más o menos hay estudios de todo, de 200.000, 350.000. Pues el número de este tipo de sustancias que están evaluadas y de las que se saben sus efectos, si no totalmente, pero de una manera bastante importante, es un número muy limitado. El reglamento REACH, ese reglamento maravilloso, habla de que no puede haber mercado sin un registro previo, sin este tipo de información. Este reglamento lleva ya más de una década en vigor y el ritmo de producción de esta información es lentísimo, porque desde que se registran las sustancias hasta que se evalúan que este registro es acertado y se toman medidas para restringir su uso, para prohibirlo, pueden pasar más de 2 décadas como mínimo. Y estamos hablando de una sustancia individual cuando hay miles de sustancias en el mercado. Pues, y encima, esto se hace sustancia por sustancia, no por grupos de sustancias. Perdón, que te cortaba yo. Y el proceso es del que yo me imagino que estas sustancias al final surgen un poco como productos secundarios, o sea, que no es, el objetivo no es el tener una sustancia que después tenga estas consecuencias, sino de yo necesito que mi móvil no se caliente cuando hago 50 fotos y, por lo tanto, mi pregunta es, desde que se aplica un elemento nuevo a la parte industrial, sea cual sea, el que mi móvil no se caliente tanto, a que esto se registre, ¿hay algún tipo de mecanismo de prevención en el sentido de antes de aplicar un elemento nuevo y poner esto en el mercado, realizamos algún tipo de prueba más allá de que el teléfono no me explote en la mano, por ejemplo? Este tema es lo que supuestamente debería estar haciendo el reglamento REACH. El reglamento REACH tiene una especie de frase emblemática que es: sin registro no hay mercado. Y ese registro no es voy a registrar la sustancia en un listado y se acabó, sino es un registro que viene unido a una serie de pruebas, entre comillas, científicas o más o menos científicas sobre la toxicidad del producto. Estas pruebas, aunque parezca alucinante, el nivel de prueba aumenta, o sea, se hace más exigente no en función de la posible toxicidad de la sustancia, sino en función de las posibles ventas de la sustancia. Y esto, por una parte, se está produciendo porque las sustancias se están registrando, pero lo que no se están evaluando o no se están evaluando de forma eficiente son los dosieres. Entonces, en muchos casos, los dosieres, todo este tipo de pruebas son hechos por la industria, no hay intervención de agencias europeas, y muchas veces pues estos registros que hacen las industrias pues son insuficientes, hay datos cuestionables y ya está. Pero esto solamente es el registro. Una vez que se ha hecho el registro empezarían a surgir las demás letras del REACH: la evaluación, la autorización y la restricción. Y esto es lo que todavía tarda muchísimo más. Estamos hablando de procesos de más de 2 décadas. Y como sería muy difícil llegar a todas las sustancias, yo me voy a quedar con las cosas bonitas, entonces quiero ir a las abejitas, ¿vale? O a los polinizadores. Por lo que también he estado mirando, se ve que una de las cosas maravillosas que tenía la UE es que, tío, la UE es fantástica sobre el papel. Es un mundo de luz y de color. Bueno, se ve que se habían propuesto en esta Agenda 2030 para el 2030 eliminar el 80% de los plaguicidas sintéticos. Esto, en fin, el 2030 es dentro de 8 años, amigo, jodido lo llevas. Y entonces, resulta que España es uno de los países de Europa que tiene mayor contaminación por los plaguicidas. Bueno, no, para una cosa que somos líderes no vamos a ser tímidos. Y en venta de cerdos. El mayor. Bueno, digo, hay que estar orgulloso de nuestros logros patrios. Pero se ve que hay una iniciativa ciudadana que va creciendo, que debe tener 1 millón de firmas, ¿no? Y a la que nos podemos sumar, que es una iniciativa que el nombre
no deja lugar a dudas. Iniciativa Ciudadana Europea, salvemos a las abejas y también la agricultura. Uy, ese es el nombre fino. El nombre fino. Y realmente la iniciativa es salvemos a las abejas y a los agricultores. Nosotros en Ecologistas en Acción lo cambiamos para ser un poquito más inclusivos, pero bueno, esto no pudo. No, en las discusiones que tuvimos cuando se formó la iniciativa, pues no aceptaron este grado de cambio. Sí, la iniciativa está cerrada, afortunadamente para mi cordura mental, en el sentido, esto se hizo empezó, yo te diría que es cerca del 2020 y se cerró el año pasado. Se consiguieron el millón de firmas necesario, y España, alucinantemente, casi fue un milagro mariano, consiguió el umbral de firmas necesario para que contasen las firmas. Esta misma semana, la semana pasada, finalmente, después de casi más de 6 meses, la Comisión Europea anunció que ha contado las firmas y que son válidas. Ole, ahí esa Entonces, comisión, en principio, pues se va a desencadenar los efectos de la Iniciativa Ciudadana Europea, como así se llama. ¿Cuáles son los efectos? Muy limitados, limitadísimos. Básicamente, lo único que obliga este tipo de iniciativas, una vez que se han conseguido el millón de firmas, cosa que bordea casi el milagro. De hecho, a lo largo de toda la Unión Europea, creo que solamente el millón de firmas lo han conseguido 7 iniciativas. 7 iniciativas. Dos de ellas han sido de pesticidas, una del glifosato y esta. Y lo que obligan es que a la Comisión Europea tiene que reunirse con la gente que ha organizado la iniciativa, iniciar un diálogo y poder valorar, tomar medidas o no tomar ninguna. O sea, un poco como la cuestión esta ciudadana que hicieron el Gobierno de España, que montó como un grupo ciudadano de temas de climáticos, que es como vosotros contarnos cosas que os preocupan, que ya veremos nosotros si valoramos si esto nos interesa o no nos interesa, pero vosotros sentados a hacer cosas. Y nada más, pero bueno, pero hay que reconocer que por una parte creo que nos da fuerza a todos, y sobre todo nos da también fuerza en España, porque se tenían que coger 45.000 firmas en España, pero no es nada sencillo. No es nada sencillo. Y de hecho, en España se consiguieron las firmas en los 2 o 3 días antes del cierre. ¿Y por qué no es nada sencillo? Porque la norma es, si por ejemplo, aquí pone que me llamo Coldo, pero en mi DNI pone que me llamo Luis Ángel, que es el nombre en español. Pues como ponga Coldo, la firma ya no es válida. Como en vez de poner, yo qué sé, porque ese día me dé por estar breve, en vez de poner Luis Ángel, ponga Luis, no es válida. Porque yo firmo... A raíz de pandemia, gracias. Pandemia digital. Estamos hablando de matar abejas a cañonazos. Y en el DNI está con Y, y a lo mejor esto puede ser que si lo miran fino no es válido. Pero bueno, esto lo que permite es un diálogo bastante importante para que piense la Comisión Europea, piense Europa, piense el Estado español, que ahí estamos, que hay una ciudadanía detrás que quiere cambiar las cosas, que lo que no ve razonable es que haya una pérdida de masa de insectos y también de abejas del 70% a nivel mundial. Es que es una locura. Porque el tema, o sea, bueno, por lo que sonó más cositas, se ve que la UE ha decidido que se acabó ya la morisión a saco paco, que van a hacer una morisión, que la morisión por colmena que van a aceptar es la del 10%. O sea, estamos matando mucho, estamos matando por encima de nuestras posibilidades. No, estamos matando por debajo de nuestras posibilidades porque España pedía el 25%. Eso te iba a decir, que España todavía decía, espérate, amigo, pero es que aquí... España lo que siempre lo que dice, por ejemplo, es que los países del sur somos otro ambiente y todo esto. Entonces, que tenemos que tener, pues si la norma europea es del 10%, pues nosotros el 25%. La excepción ibérica. Obviamente, si el toreo es un arte y el toro no sufre, le hay que matar el 25% de la... Y bien mirado, las abejas, las antenas pueden compararse con cuernos. No es como decirte, no, esto muchas veces es una broma, parece una broma y no lo es. Al final estamos hablando de productos, por ejemplo, como el glifosato, que en España se utilizan más de 13 millones de kilos anualmente.
y que la industria de los pesticidas a nivel mundial denomina el glifosato la estrella, y no estoy bromeando, no lo estoy inventando, la estrella rock de los productos químicos. Es un petardazo a nivel económico. Estamos hablando de una serie de moléculas, de una serie de sustancias que se venden, que generan un mercado, un movimiento económico importantísimo. Entonces hay una resiliencia importantísima. Y de hecho, también lo que hay es una connivencia entre el poder económico, el poder farmacéutico y tal, y el poder político. Y para muestra un botón, la señora García Tejerina, que era la secretaria del Ministerio de Agricultura durante la etapa de Rajoy, esta señora, justo antes de estar en el ministerio, era la directora de planificación estratégica de Fertiberia. Fertiberia es la empresa que maneja el cotarro en el tema de los fertilizantes y los pesticidas, y de hecho la excepción ibérica es que Fertiberia maneja un 75% del comercio de fertilizantes en España y el 100% en Portugal. Entonces, claro, o sea, aquí estás viendo que es, una vez más... Esa excepción ibérica llega al ministerio, porque lo de Tejerina al final dices es una ministra que tuvo X tiempo de duración del ministerio y se marchó. Todo lo que son los directores generales y los funcionarios de alto nivel que desde el Ministerio de Agricultura, como única voz en España del tema de los fitosanitarios, no se han modificado desde entonces, siguen siendo los mismos, independientemente de quién haya estado en el gobierno. Cosa que siempre que sorprende, porque en la mayoría de los casos, cuando hay un cambio de gobierno, una de las primeras cosas que se cambian son los directores generales, siguen siendo los mismos. En el de agricultura, ¿no? Sí. En otros países el tema de los pesticidas, aunque lógicamente los ministerios de Agricultura tienen gran importancia, también tienen una amplia intervención, pues ministerios como el de Salud y Medio Ambiente. En España esto es bastante menor. De hecho, el organismo competente a nivel europeo de España es el Ministerio de Agricultura. Y por eso también España se ha opuesto varias veces a que se reforme esta ley y que se controle el uso, cuál es el nivel de tóxicos, de los tóxicos que ya hemos hecho, de la lista que no sabemos los que son, vale, pues los que sabemos los que son, de que sabemos los que son, sabemos que son tóxicos. Pues de estos se intenta controlar el nivel que pueden tener esos productos, productos que se utilizan en la agricultura, y España dice, no me lo toques esto. Un ejemplo de todo esto que estás diciendo de la excepción ibérica. Bueno, una de las cosas que hace la Unión Europea, hay aproximadamente unos 1.000 plaguicidas. De la Unión Europea, de 1.000 plaguicidas, más de 600 son sustancias no autorizadas. Están retiradas del mercado por distintos motivos, pero principalmente por sus graves perjuicios a la salud humana o al medio ambiente. Pero, aún así, se permite de una manera excepcional que determinado tipo de plaguicidas, porque un gobierno diga que hay un Estado diga que haya esa condición especial, se puedan utilizar durante 120 días. Bueno, pues en España el tercer plaguicida más utilizado y más comercializado es un plaguicida prohibido, en el que, por ejemplo, los últimos datos, que son del año 2020, se vendió más de 6 millones de kilos. Es el 1,3-diclopropeno, es un plaguicida considerado por la Agencia Internacional del Cáncer como cancerígeno. Es un producto que por inhalación puede producir la muerte y se utiliza principalmente para producir frutos rojos, fresas y estas verduras que son sempiternas en los estantes de los supermercados, que están en cualquier momento del año. Estamos hablando de que se utilizan como un esterilizador. Se utiliza en tierras muy agotadas, en las que no se han dejado descanso, en el que prácticamente no hay rotación de cultivos y son tierras súper agotadas. Entonces se utiliza el primer producto para intentar arrasar con toda la vida del suelo para que el vegetal no tenga otro tipo de competencia. Es una cosa más, además, añadir a las condiciones de trabajo de la gente que ya suele trabajar en esos campos. Además de la pérdida de biodiversidad, un añadido más a la pérdida de derechos de esas personas en general, vulnerables. Exactamente. Bueno, en este caso, por ejemplo, hay que reconocer que la industria no engaña. Hace 2 o 3 años leí unas declaraciones de la máxima responsable de Bayer en Sudamérica, cuando ya había comprado a la Monsanto, de la Bayer Monsanto, que decían esas declaraciones, no literalmente lo que voy a decir, pero algo similar como que el glifosato era el mejor invento que había hecho la humanidad para evitar los trastornos musculoesqueléticos.
Lo que quería decir es que era el mejor. Sí, que decía, básicamente lo que quería decir es que era el mejor invento que había hecho la humanidad para eliminar trabajadores y trabajadoras del campo, porque no se tenían que recoger las malezas por medios mecánicos, por medios mecánicos, y entonces que se evitaba que esos trabajadores y trabajadoras se agachasen. Entonces se reducían los trastornos musculoesqueléticos. Lo que no decía es que una de las funciones que tienen los plaguicidas en esta agricultura industrial que estamos haciendo es expulsar a trabajadores y a trabajadoras. Y esto es y por eso digo que muchas veces la industria no oculta sus intereses. No oculta sus intereses. Que a ver si nos había prohibido el glifosato hace años, pero has dicho antes que justo en España hay como una excepción de 120 días y que es... El glifosato no está prohibido. Era otro químico, pero... No, el glifosato nunca no ha estado prohibido nunca en la Unión Europea. De hecho, ahora mismo se está negociando una nueva autorización del glifosato en el que ya ha pasado la primera fase de la evaluación y los Estados miembros que hicieron la primera fase, que fueron Francia, Suecia, Holanda y Hungría, han dicho que el glifosato es FETEN, que es buenísimo, y proponen 15 años de proponen una nueva reautorización de 15 años. Entonces, no, el glifosato nunca ha estado prohibido. Y al final, o sea, todo esto tiene que ver con un modelo de agricultura, sí. Con la agricultura intensiva, con los usos de suelos sobreexplotados y en monocultivo. Quiero decir, es que a la vez se cargan los suelos, pero a la vez joden un poco la posibilidad de crear la alternativa. Y no solamente eso, es que este tipo de sustancias, y no solamente ya quitándolo pues del tema no solamente del ámbito de los pesticidas, este tipo de sustancias tienen verdaderos problemas porque acaba de salir un estudio hace muy poquito tiempo, hace 2 semanas, que han hecho desde un par de organizaciones europeas, en una zona especial de Italia, desde que hace varios años optaron hasta a nivel legal por un modelo totalmente libre de pesticidas. Pues bueno, pues en esa zona en la que no se están utilizando pesticidas de ningún tipo, se han tomado muestras de tierra, muestras de alimentos y aparecen pesticidas por todos los lados. ¿Por qué? Porque aparte de que pueda haber una contaminación cruzada, o sea, todavía no he visto cómo una finca se puede cerrar por tierra, mar y aire, entonces hay arrastres y tal, o sea, aparte de esto, es que la mayoría de esas sustancias o de otros disruptores endocrinos es que son prácticamente eternos. De hecho, hay una serie de sustancias que igual las conoceréis, son los famosos pifos y pifas. O sea, nombres así, son perfluorados, se utilizan principalmente, uno de ellos es el teflón. Se utiliza también en neoprenos. Por ejemplo, con este tipo de sustancias estamos en contacto íntimo constantemente con ellos en nuestra ropa. Porque desde hace una serie de años hemos decidido todos vestirnos en ciudad como si fuésemos montañeros de élite, sobre todo no te voy a decir en el País Vasco. O sea, en el País Vasco quien no utilice botas de monte para ir, por ejemplo, para ir a intentar ir a la discoteca, lo que sea, y no utilice un pantalón impermeable, pues no está lo suficientemente en moda. Pues bueno, pues hemos decidido utilizar ese tipo de sustancias que están llenas de ropa, que están llenas de ese tipo de sustancias porque hacen una función para que resbale el agua, para que sean impermeables. Este tipo de sustancias están continuamente en contacto con nuestra piel. Pues estos pifos se llaman sustancias eternas. Por lo que veo en el chat, bueno, Mayo que va controlando igual más del chat, porque hoy en la transmisión estamos a puro vasco. A puro vasco aquí la referencia ha sido con conocimiento de causa y que algunos se habrán quedado vestido de termo. Perdona, yo hoy, o sea, y eso que en Barcelona hace 40 grados a la sombra todavía, pero es que un buen chubasquero, ¿sabes? Es que a un vasco se le reconoce por la ropa y el corte de pelo. Es así. Pues se ve que por el chat también la gente da fe de que esto es así. No, pero que estas sustancias... El tema la noticia que ha salido, que yo la vi hace poco, hace igual un mes o así, de que ahora mismo toda el agua creo que lo que yo leí era en cuanto a las lluvias de todo el mundo, pero bueno, en general como que ya no es potable, o sea,
que ya olvídate. Yo particularmente cuando veo ese tipo de noticias, por una parte me espanto, por otra parte decido poner cara de sorpresa, así tipo, digo, no me lo puedo ni de creer. O sea, nosotros tenemos a nivel interno, tenemos un grupo desde hace años de WhatsApp. Por Dios, los grupos de WhatsApp los carga el diablo, ¿eh? Los carga el maligno. Pero bueno, aparte de que los cargue el maligno o no los cargue el maligno, tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos varias organizaciones españolas que se llama Lluvia Tóxica. Vamos a ver, o sea, de la misma forma que ahora ¡El mismo optimismo! de la misma forma que ahora mismo no hay ningún ser vivo que no nace con una serie de sustancias químicas que no deberían estar en su cuerpo, independientemente de dónde está localizado. Por ejemplo, los osos polares tienen PCBs. PCBs se utilizaron muchísimo, supuestamente están prohibidos. PCBs se utilizan muchísimo para en dieléctricos, en condensadores. Yo todavía no he conocido ningún oso polar. Si alguien lo conoce, por favor, que me lo presente, que haya trabajado para Iberdrola y luego se haya ido a retirar. O sea, tienen en su cuerpo, tienen este tipo de sustancias. Entonces, lógicamente, este tipo de sustancias, aparte de poder ir por la cadena trófica, porque están en el medio ambiente. Esa noticia que escucha este es mayo, es que sencillamente han hecho determinado tipo de analíticas en el agua y se han encontrado estos famosos pifos y pifas, que su verdadero peligro es que son prácticamente indestructibles. Prácticamente indestructibles se han encontrado en la lluvia, en el agua de lluvia y en algunos casos en concentraciones superiores a los niveles legales. A los niveles legales. Entonces, esto es preocupante, pero a la vez es emocionante en el sentido de que este tipo de noticias tienen que servirnos para reaccionar. Esto no puede seguir así. O sea, es como si yo qué sé, no sé, para aficionados al fútbol se contentasen con su equipo, perdiese 13-0 todos los días y estuviesen simplemente pesimistas sin decir nada. En Japón es crisis sin oportunidad, amigos. Aquí hay que tirar. Yo no creo que sea una oportunidad, ni hasta un bocata de chorizo. No, pero me refiero es que es fácil caer en el desánimo. ¿Y qué hacemos caer en el desánimo? Me recuerdas, Koldo, a Xavier Ayerdi, el profesor de sociología que me daba clase en el máster de postdesarrollo y tal, y el tío era, claro, se ponía ahí a dar clase y empezaba, porque estáis viviendo la caída y ya no hay organización de los trabajadores, y el tío empezaba así, y ya cuando estábamos todos grises, perdidos, decía, ¡es apasionante! Hijo de puta. Es que yo lo vivo, ¿qué le voy a hacer? O sea, te dice que cada uno tiene sus vicios y los míos en este caso encima no son ni secretos. O sea, con lo cual, pues, pero bueno, te decir que es eso, sí. Muchas veces es igual que cuando te metes en historias como el cambio climático. Los resultados y las investigaciones no son halagüeñas, pero también tienen que ser, pero lo que no se puede hacer es la inercia, ni caer en el desánimo. En muchos casos, y esto me parece lamentable hasta lo que voy a decir contra mí mismo, pero en muchos casos estamos hablando de pequeñas soluciones hasta el nivel de vida del consumidor privado. Digo que va en contra mí mismo porque nunca he creído en soluciones del consumidor muy propias de la política estadounidense. Pero, por ejemplo, yo qué sé, el evitar dentro de lo posible envases plásticos, el evitar el uso de determinado tipo de cosméticos, que son una fuente de disruptores endocrinos terrible, etcétera, etcétera, está en nuestras manos. Y para poder tomar estas decisiones de consumo, lo principal es saber, y lo principal es que nos informen, o que nosotros y nosotras desde este tipo de ámbitos y desde el ecologismo social podamos informar. Yo aquí tengo el corazón dividido porque yo, como persona muy concienciada con el ecologismo y con las basuras y tal, yo puedo utilizar esta botella de plástico rellenándola de agua, no sé, más de 100 veces. O sea, básicamente. Podría levantar la mano diciendo que yo me siento culpable también. Por eso digo que es que... O sea, ¿es mejor tirarla? No, lo mejor sería no comprarla. Pero bueno, pero dado que al final estamos en el mundo y vivimos como vivimos, pues no sé si es mejor poder comprarla o tirarla. Es mejor que al final te compres algo de poliéster que su origen haya sido en esa famosa nueva milonga que nos están metiendo, que se llama economía circular. Que eso... Te bebes una botella mientras escuchas tú no sé qué, y luego tienes y encima pues te suenan así, todo happy y bailando. O sea, pero es que el nivel...
el nivel además de la propaganda hasta de la economía circular es un de, pero tú te piensas que soy estúpido. O sea, yo me No, molesta aparte, mucho por la mañana. la economía circular es lo más próximo que he visto a la máquina del perpetuo movimiento. O sea, que puede ser del perpetuo sufrimiento. El perpetuo movimiento no existe. Pues la economía circular perpetua es imposible, no existe. Hoy he visto Y cuando circulamos mierda, lo único que hacemos es recircular mierda. Hoy he visto un señor en Twitter que he visto su primer tuit de lo que parecía ser una larguísima cadena que decía: así nos intentan mentir, he creado el motor perpetuo, que esto funciona mágicamente sin tal. Es como, bueno, ok, y no he leído más. Pero sí, sí. Pues estamos pues en tema de reciclaje. Lo que no nos dicen muchas veces es que estos tipos de reciclajes a nivel técnico no son posibles, o cuando lo son, no son posibles a nivel económico. Tú puedes reciclar lo que quieras. Imagínate que hasta todo sería reciclable. Si no hay mercado para ese reciclado, si el reciclado es más caro que la materia virgen, no va a ser posible. Y si ese reciclado, por ejemplo, la botella que acabas de sacar, creo que tiene un tono azul. Ese tono azul es porque, bueno, igual le veo, ya digo que estoy medio. Pero le echan colorantes. Por ejemplo, esa botella casi con toda seguridad tendrá algún tipo de bisfenol A, de bisfenol A o de otro tipo de bisfenoles, porque es una botella que para tener rigidez, pues le tienen que añadir una serie de compuestos químicos. De hecho, se supone que en peso, la mayoría de los plásticos, más del 30 y el 60% del peso del plástico son sustancias químicas fuera parte de las cadenas de hidrocarburos que forman, de los polímeros que forman el plástico. ¿Por qué? Porque son sustancias que le están dando supuestamente valor añadido a la botella. Esa botella posiblemente puesta al sol en un supermercado una serie de meses, si no tuviese una serie de sustancias, una serie de filtros, igual se ablandaría rápidamente. Este tipo, cuando nosotros pasamos esta economía circular en el que se recicla, si este tipo de sustancias no se eliminan en su origen, lo único que las estamos haciendo en ciertos sentidos es acumular. Por ejemplo, uno de los mayores investigadores de disrupción endocrina a nivel mundial, que es Nicolás Olea, de la Universidad de Granada, por ejemplo, en lo que se dice del papel reciclado. El papel reciclado, él no le llama papel reciclado, le llama pulpa tóxica. Que el papel reciclado o el cartón reciclado, en muchos casos, tiene muchos más tóxicos que papel virgen. ¿Y por qué? No porque el papel le añadan nada, sino porque viene por detrás. Se contiene o por todo esto. Claro, las tintas, las no sé qué. Entonces, te decir que la economía circular, pues es una muy buena idea, pero sin una primera criba en el que se impida que este tipo de sustancias estén o se controlen de alguna forma, lo único que vamos a hacer es una recirculación de este tipo de sustancias. Por ejemplo, hubo un estudio relativamente reciente, de hecho, sobre juguetes baratos con plástico reciclado. Una de las mayores pistas de que hay un plástico reciclado en un juguete suele ser que esté plástico negro, porque es el color como más barato que hacen de todo esto. Pues cuando hicieron las analíticas, los picos de contaminación en el caso eran retardantes de llama. Estos probados que hemos estado hablando antes tenían picos muchísimo más altos que los mismos juguetes hechos con plástico virgen. Y porque al final es normal, al final vas acumulando, en este tipo de reciclaje se va acumulando la contaminación. Por eso es lo importante es estas políticas de base de que no aparezcan después. Pues ya hablaremos del reciclado y de qué bien se recicla el plástico europeo en esos viajes maravillosos a otros países como, yo qué sé, ya China parece que no quiere nuestro plástico, pues a otro tipo de países seguro que lo reciclan de forma perfecta. Una cosa, antes de que nos vayamos de tiempo del todo, ¿eh? Antes hemos hablado, para la gente, pues de que al final las cosas se empiezan a estudiar cuando tiene un valor económico. Y yo vuelvo a la primavera y a los bichitos que vuelan, porque yo me resisto, ¿vale? Y entonces resulta que el Parlamento Europeo se pidió que se investigara en realidad qué estaba pasando realmente con los polinizadores más allá de las abejas. Los sírfidos en concreto, bueno, a través de un estudio que han hecho, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza hizo un estudio enfocado en la Unión Europea y financiado por la Unión Europea para saber qué estaba pasando. Pues resulta que
este grupo de polinizadores están ya en peligro de extinción. ¿Y qué pasa? Que es que la Unión Europea monetariza el trabajo de sus esclavos animales y dice, es que alrededor de 15.000 millones de euros de la producción agrícola de la Unión Europea pueden ser atribuibles directamente a estos esclavos animales. Y ahí es cuando le importa. Y entonces ahora lo mismo. Ahora el Parlamento Europeo de repente tiene mucha urgencia o al menos un poquito de interés en meterle mano a este tema. ¿Sabes cómo va? Sí, va de la misma forma de lo que se permite la muerte del 10% de las colmenas. Cuando se está hablando de políticas regulatorias en la Unión Europea de pesticidas con abejas, únelo para el tema de todo el tipo de insectos. Es el insecto emblema y desde ahí se parten de las políticas. La Unión Europea parte de una mortalidad que sea controlada y controlable. O sea, es muy divertido porque, por ejemplo, el estudio anterior que se hizo, que fue en el 2013, se consideraba que con la mortalidad aprobada ahora mismo de 10%, se producía el colapso total de la colmena y se producía la muerte de la colmena entera. Quiero recordar, hablo de memoria, quiero recordar que se decía que a partir de una mortalidad superior al 7% se producía el colapso de la colmena. Ahora se ha aprobado un 10%. Claro que hay un problema. De hecho, en YouTube tenéis mogollón de vídeos accesibles, sobre todo de China, en que se ven agricultores y agricultoras polinizando con pincel. No estamos hablando solamente de la pérdida económica, estamos hablando de que creo recordar que aproximadamente el 60% de todo lo que es los vegetales y frutas que comemos en el mundo requieren de la polinización. Entonces, no solamente es un tema monetario, sino que está en riesgo o puede estar en riesgo en un futuro nuestro propio modelo de cómo nos alimentamos. Entonces, es un tema bastante importante. Se hizo un estudio en Alemania hace no mucho tiempo, que luego se replicó en varios países en distintas zonas del mundo, en el que se estaba diciendo no la extinción de una determinada especie, que es importante. Se está diciendo directamente que el 70% de la masa de insectos, de la biomasa, del peso de los insectos, había desaparecido. Los que tenemos una edad provecta, como es mi caso, pues recordamos cuando íbamos en el coche de papá, nos vamos a pasear pipí, como se decía, íbamos de vacaciones, el coche se quedaba plegado, el motor, el que no sé qué, de insectos aplastados. Esas noches eternas del verano de cuando tenías 12 y 13 años, que bueno, no salías ya directamente para el hospital, que no hay picaduras porque en aquel momento no parecía propio. Están desapareciendo totalmente. Y esto no solamente, y aunque no solamente dice una pérdida económica, esto es un toque de atención que nos hace pensar que aquello que está afectando a la vida, a un determinado tipo de vida, no va a afectarnos a nosotros. Nosotros al final no dejamos de ser un elemento más del ecosistema. Entonces es una importantísima señal de alarma que algo está pasando y que algo va a afectarnos, que ya está pasando, algo nos está afectando directamente. Lo que no es normal, que es con lo que pasa con la disrupción endocrina, y es una de las cosas más significativas, es que las consecuencias no es que solamente se difieran igual en décadas. Por ejemplo, en un embrión que ha estado expuesto a ese tipo de compuesto químico en el vientre materno, y que cuando se llega a los 40, 50 años, pues se desarrolla un cáncer, sino que ya hay casos completamente establecidos, y de los poquísimos casos en los que se une directamente una determinada molécula de enfermedad, en que nietas de mujeres de sus abuelas expuestas siguen desarrollando enfermedades debidas a la exposición, no que han tenido ellas en el vientre materno, no que han tenido sus madres, sino que lo tuvieron sus abuelas. Sus abuelas. Ya hay estudios hechos en ratones de afecciones a la quinta generación. Entonces, urge, aparte del humor y de todo esto, del humor que estamos, porque creo que hay que tratárselo con cierto humor, porque al final si no es fácil caer en una especie como de bucle de falta de optimismo y de falta de acción a la vez. Pero hay que tomarse este tema con el peso que realmente tiene. No sabemos las consecuencias
que tienen este cóctel de sustancias, que encima a nivel legislativo se tratan las sustancias de una forma totalmente ficticia. Se evalúan sustancias por sustancia y creando la ficción de que de esa forma todo se controla. Es una ficción porque no es real. Nadie está expuesto a una sustancia. Estamos expuestos a un montón de sustancias. Aquí preguntan en el chat qué tipo de enfermedades, o sea, esta enfermedad que has comentado de que se ha... Pues este caso es un caso muy sonado y es de los poquísimos en que hay una relación lineal, porque la mayoría hay tantas sustancias que se supone que están generando afecciones a la salud, pero no hay una unión directa totalmente probada. Esto es un medicamento que se utilizó en Estados Unidos para evitar abortos o malestares en el embarazo. Es prácticamente muy similar a la molécula del bisfenol A, es un estrógeno. De hecho, el bisfenol A y este medicamento de nombre prácticamente pronunciable, creo que es el dietil-esterivestrol, son prácticamente la misma molécula. El bisfenol A, de hecho, se empezó a comercializar como fármaco. Lo único que, como después sacaron moléculas como esta molécula más importante, pues dejaron más potente, pues dejaron de tener efecto. Y el bisfenol A, pues empezó a venderse como sustancia endurecedor del plástico. Bueno, pues esta sustancia que se dio durante un breve tiempo a mujeres para evitar embarazos, poco después, 4 o 5 décadas después, empezaron a verse cánceres de matriz. Pero un cáncer de matriz bastante peculiar. Y que ese aumento de esos cánceres de matriz bastante poco habituales levantó la alarma médica. Y tirando hacia atrás, la única relación que se vio fue el uso de ese medicamento. Pues tiempo después, las hijas de las mujeres que habían tomado este medicamento y también los hijos, pero la mayor parte muchas veces son mujeres, porque este tipo de casos también este tipo de fenómenos también tiene una relación bastante importante tiene un sesgo de género. Hay un sesgo de género en el que las mujeres pues estáis desfavorecidas. Pues las hijas empezaron a desarrollar también este tipo de enfermedad y ahora mismo las nietas. Entonces esto es preocupante. ¿Y por qué hay todos estamos afectados por la disrupción endocrina, pero las mujeres pues tenéis otra serie de vulneraciones que os hacen más sensibles, principalmente el cuerpo de la mujer. No es mi caso porque, estoy rotundo, pero de la mujer con útero, de la mujer gestante, de la mujer... Exactamente, de la mujer con útero, de la mujer gestante, de la mujer con ovarios. Pues las mujeres habitualmente pues tenéis un porcentaje de grasa superior a los hombres. Este tipo de sustancias son lipofílicas, se acumulan en la grasa. Entonces, a mayor grasa, mayor probabilidad de mayor concentración de este tipo de sustancias. De pronto adelgacéis muchísimo porque esto también genera muchos problemas. O sea, no intentéis reducir. No, pero esto no tiene que ver. Esto no tiene que ver absolutamente con la obesidad. Esto tiene que ver por el hecho de ser mujer biológica o de ser hombre biológico. No estamos hablando de un tema de grasa. Estamos hablando de un tema de ser lo que somos, un hecho físico. Y aparte, las mujeres estáis más expuestas a este tipo de productos por estas dobles y triples tareas que tenéis, por el precariado. Muchos puestos de trabajo que tienen una exposición química importante, como son, por ejemplo, empleadas de limpieza. Empleadas de limpieza mayoritariamente son trabajos en donde hay una mucha mayor proporción de la mujer. Esos trabajos son replicados después en las casas. Las mujeres cuidáis a los vulnerables. Por no hablar, Koldo, que cada vez que tienes cualquier problema de muy diverso tipo, desde se me retrasa la regla a tengo un problema cutáneo, tú vas al médico de cabecera y te va a decir, tómate estos estrógenos que son cojonudos. Y luego aparte de eso, pues a nivel cultural vosotras estáis más expuestas a químicos de exposición de la piel, a los cosméticos. Entonces os encontráis en situación de partida peor, en una situación de partida peor. Por eso digo que es importante desde el activismo y desde la concienciación intentar agarrar de la pechera a la administración y decir, eso siempre. Que no queremos este mundo. Es que pasamos de lo que nos digáis, que no queremos este mundo, que queremos algo mejor.
que queremos algo mejor. Y que milongas que nos digan es que la reglamentación europea es la mejor del mundo. Sí, te lo reconozco. Y a mí que mi primo. O sea, queremos algo mejor. O sea, no es cuestión de conformarnos con lo que tenemos, sino de aspirar algo, de aspirar a algo mejor. Joder, viva la utopía. Claro que sí. Y así un poco, para terminar un poco más alegres y ¿nos podrías dar alguna idea de, con esta información que nos has dado, primero, cómo no caer en el miedo y la paranoia de que todo de pronto es súper contaminante y segundo, pues acciones que podamos tomar? También colectivas, porque creo que son importantes y yo estoy muy antes de que individual. Primero tomándotelo todo con un poquito de sensatez y con un poquito de humor, o sea, con un poquito de sensatez. O sea, reconozco que la información muchas veces es abrumante pero hay que tomársela con los pies en el suelo y con ganas de lucha. Se puede hacer muchas cosas desde el punto de vista del consumidor. Por ejemplo, la mayor exposición que tenemos a este tipo de sustancias son los pesticidas que se encuentran en los alimentos. Y que no nos engañen, o sea, la mayoría parte de estos pesticidas, como es el glifosato, se encuentran en todo el vegetal, no en la superficie del vegetal. O sea, entonces hay otro tipo de modelo de alimenticio, como es el modelo de la agroecología, el modelo de la agricultura ecológica, que no usa este tipo de pesticidas. Entonces, este tipo de alimentación ya te evitas este tipo de exposición solamente por este cambio. ¿Vale más caro? Es indudable que vale más caro. Hay que agarrar de nuevo a la pechera. El derecho a la alimentación es un derecho humano. Tampoco siempre, Colo. Y en esto es un argumento que, además de que te evitas ese tipo de exposición y vas poniendo la semilla hacia lo que necesitamos, que no es ya lo que queremos, o sea, lo que necesitamos construir cuando tú apoyas los proyectos de soberanía alimentaria más cercanos y saludables para la tierra y para el entorno y para la economía que necesitamos. Pero es que además, yo por ejemplo, desde la cooperativa agrícola de mi barrio de Sansela que estaba, o cuando es temporada de calabacines, están tirados. O sea, cuando es temporada tenemos un montón de kiwis y yo he comprado kiwis creo que a 18 euros el kilo. Sí, estoy de acuerdo. El tema está es que al final muchas veces también hazte cuenta de que este tipo de grupos de consumo y todo esto, pues el acceso es limitado a la ciudadanía. Muchas veces al final la mayor parte de la ciudadanía, el acceso que tiene es el Carrefour. Y en el Carrefour este tipo de alimentación es más cara. Pero es que no se excusa, joder, que la alimentación, como igual que el agua potable, es un derecho humano. Y es un derecho humano en cantidad y en calidad. Joder, pues entonces la administración tiene que darnos alimentos de calidad en todo su amplio espectro. O sea, esto también lo dice hasta organizaciones tan perroflautas como la ONU. O sea, pero no, por eso digo que desde ese punto de consumo se puede hacer. O sea, no digo en ningún caso que no se dejen de utilizar cosméticos. No soy la persona indicada para hablar. 18 céntimos el kilo. Pues sí, ya te digo, porque es 18 euros el kilo. No. Digo, joder, estás potentada. No, pero no, ya te he entendido. No, pero, sí, que tenemos que coger de la pechera a la administración, lo pondría como titular. A todos nos gusta utilizar cosméticos, pues utilizarlos menos, utilizar dentro pues marcas que se le ocurran. No lo sé. Se pueden hacer, pero y luego desde la colectividad. O sea, la única forma de que esto cambie es con presión ciudadana, con que no, en el mismo momento que esto les haga sangre en los oídos a los políticos, a las políticas, sangre de una forma no literal. O sea, es decir, esto empezará. Sí, pero en plan bien. Exactamente. Esto empezará a entrar en las agendas. Y cuando entren en las agendas empezará a disminuir. Nos engañarán de otra forma y ahí estaremos nosotras nosotras como ciudadanía para intentar que nos dejen de engañar. Pero hay que luchar. Vale, pues más o menos de hablar del tema de hoy vamos y además estamos terminando, pero es que hay una noticia. Hoy hay otra. Yo no quería hablar de energía, lo prometo. O sea, que igual es un poco mi tema y siempre estoy con la chapa, pero es que ha pasado una cosa hoy muy importante. Puedo dar yo la primicia, ¿eh? Porque la cuestión ha sido que el Peter Sánchez ha vuelto a hacer el milagro español en Europa y ha dicho que lo del MidCat, que a través del Pirineo no, que allá se acaso a través del Mediterráneo. No, pero ya no es MidCat, ya no se llama MidCat.
Ahora va a ser, ahora hemos hecho el corredor verde de energía, que es el... ¿Verde a qué se refieren? ¿Van a pintar los tubitos? Sí, exacto. Pues se han juntado España, Francia y Portugal y han dicho, mira, que nos olvidamos del MidCat, que esto no está saliendo bien por lo que sea. Y aparte, igual, y encima haciéndolo por mar va a salir más caro, o sea, como hay más pasta, ya está. Aparte de esa... Que ahora Y va a ser verde, lo que... verde porque por esos tubitos va a ir hidrógeno producido, como ya hablamos en el programa anterior, al final, con gas, con nuclear, con lo que le salga de la polla, porque lo del hidrógeno verde ya se les ha olvidado, y gas natural, que es muy natural. Entonces, bueno, de Barcelona a Marsella quieren aprobar la construcción de unos nuevos tubos, pero ya no son MidCat. Pero bueno, todavía somos afortunados. Fíjate que Peter Sánchez, como ha dicho Mayo, me gusta, me ha encantado. Peter Sánchez todavía no tiene superpoderes tipo como los X-Men, porque si no, el MidCat hubiese sido no por mar, sino levitando. Espérate que el Hyperloop, ¿eh? El Hyperloop está... sostenido por cada uno de los españoles en paro. Lo van superando. Es que de verdad. Pero es que además en las declaraciones que ha hecho señor Peter, directamente ha dicho una tubería para el hidrógeno y para el gas que se necesite, que se va a sacar él de la chorra porque no nos está vendiendo gas. China ya ha dicho que sus barcos metaneros son para él, que va a dejar de enviar metaneros a Europa. Argelia está cortándole el grifo a España, pero Peter Sánchez se ha ido a Europa a decirles, chavales, tranquilos, que yo ahora tengo lo que quiero. Que no recuerdo si era Emiratos o Qatar, pero un país de estos, de Oriente Medio con mucho petróleo, que ha dicho que tampoco le va a vender gas a Europa en invierno, que se lo guardan para ellos, que lo sienten mucho, pero que chao, que el marco no lo mandan. Bueno, pero tendremos una estructura muy bonita para unos años, este operativo. No, aquí lo importante es la estructura, no el fin puede ser otro. Bueno, igual el fin es ese, realmente. Bueno, por mi parte, que ha sido un pedazo de placer, que se ha hablado bastante poco del tema de los disruptores endocrinos, la verdad, y bueno, recordar el blog que tenéis también con Quistiñe, que le mandamos todo el cariño del mundo, que es la mejor. Y dos besos. Esto, ser activista y madre de dos, es complicadísimo. Ahí está dando pecho con bien de microplásticos. No, la de primas, pobre. No, ella no. Encima que ahora se acaban de descubrir ya microplásticos en la leche materna también. O sea, sí, eso. Pero bueno, ¿qué es? El blog se llama libresdecontaminantesormonales.org, ¿sí? Sí, aparte voy a hacer propaganda, es súper bonito. Y por lo que ponen en el chat, yo digo que la siguiente quedada, además de hacerla por Twitch, la hagamos en el aeropuerto sin aviones, que así por lo menos lo usamos para algo. ¿Vais a venir a Logroño? Digo, por el aeropuerto sin aviones, es que vivo en Logroño. Podemos elegir. Ya me gusta a mí, ¿eh? Se come bien. Vamos a hacer una ruta por toda España. De la misma forma que los romanos no había ardillas que iban de un sitio a otro cruzando árboles, pues bueno, aquí va a ser cruzando aeropuertos sin aviones. Bueno, o el MidCat. Oye, el libro que te leíste tú, Mayo, el que acabas de terminar, ¿no? Que tenía esa cosa... yo os puedo hacer una pequeña reseña de un libro que... Pero pequeña, estamos fuera de tiempo ya. Bueno, pues dale. No viene nadie detrás, así que nos quiten lo bailado. El libro tiene ya unos añitos, se publicó en el 93, se titula La parábola del sembrador, de Octavia E. Butler, que pues ya de paso leemos autoras y ya de paso leemos autoras negras, que siempre aportan visiones que igual se nos escapan de lo que siempre está en el foco. Y retrata lo que serían los primeros años después de un colapso rápido en términos históricos, pero lento en términos vitales, que podría decir Luis González Reyes. Y en este caso sería el colapso de la sociedad estadounidense por causa de una gravísima crisis climática. Y pues bueno, habla de muchísimas cosas muy interesantes, pero sobre todo, en mi opinión, refleja muy bien la diferencia de visión entre los padres de la protagonista, la gente un poco mayor que ha vivido lo previo, la vida normal, la antigua normalidad,
y la gente que ya ha nacido y ha crecido en un mundo que se había ido por completo al garete y que dicen, ¿qué me estás contando? Como que si votamos a no sé quién vamos a de pronto volver a la normalidad. Y aprovechan las carreteras. Sí, una cosa que me llamó mucho la atención, porque yo particularmente estoy en contra de las carreteras y estoy en contra de los coches y todo eso, nunca se me hubiera ocurrido que en un mundo post-colapso pues iba a seguir habiendo carreteras, porque en mi utopía post-colapsista hemos salido todos a picar carretera y a reverdecer todo esto. Pero resulta que en un momento dado pues, se dan una serie de migraciones en Estados Unidos, en este libro, y la forma más fácil de pasar de una ciudad a otra y de moverse, y la más recta y la más rápida, es ir por la carretera. Así que la gente migra a pie por carretera. Y pues se retrata también muy bien cómo se llega a núcleos urbanos, cómo las autopistas, las carreteras secundarias, cómo la gente se va organizando en torno a esto. Os lo recomiendo mucho. La parábola del sembrador. Es muy duro, es muy chulo. Gracias. No lo conocía, a ver si me lo bajo. Venga. Bueno, Peña, pues nos vemos el tercer jueves del mes que viene. Se titula La parábola del sembrador, de Octavia Butler. Me preguntan en el chat. Bueno, chicas, muchas gracias por haberme invitado a compartir un tipito con vosotras. A ti. Gracias a ti. Besito. Venga, un beso a todos. Agur. Agur equipo. Agur gente. Agur. Agur Mayo. Nos vemos.